que va a cinemática. describir el movimiento del cuerpo, no importando las fuerzas o el momento que lo produzcan. Existen dos tipos de movimientos en la cinemática. El principal es la traslación y el segundo es la rotación. Cuando hablamos de traslación, entendemos que es un movimiento lineal en el que todas las partes de un cuerpo rígido se mueven en paralelo y en la misma dirección que cualquier otra parte del cuerpo. A diferencia de la rotación, por el contrario, va a describir el movimiento en el que el cuerpo rígido se mueve en una trayectoria circular sobre un eje. Acá tenemos la imagen de un atleta. Desde que él comienza el despegue hasta que llega a la línea de meta, ocurre un movimiento de traslación porque se está moviendo completamente. Cuando hablamos de traslación, el centro de masa se localiza justamente anterior al sacro y es el que nos permite movernos, correr, caminar con el cuerpo completamente. Cuando hablamos de rotación, por su parte, si analizamos qué está pasando en la rodilla o en el tobillo en el momento en el que él inicia el despegue, estamos haciendo un estudio de rotación porque estamos investigando exactamente qué está pasando en cada articulación. Es importante reconocer que existe un eje de rotación. Este eje de rotación se va a localizar cuando el movimiento de la articulación que se está estudiando es cero y va a depender de la velocidad, de la posición y de la aceleración que el individuo le dé al movimiento. Cuando hablamos de osteocinemática, entendemos que es parte de la cinemática que se va a dedicar al estudio exclusivo de las estructuras óseas. Para este estudio necesitamos tener en cuenta los tres planos cardinales. Estos se realizan cuando el cuerpo se encuentra en una posición anatómica y nos va a dividir el cuerpo en segmentos para mejorar el estudio. Tenemos en primer lugar el plano sagital, que nos va a dividir el cuerpo en una sección izquierda y una sección derecha. Tenemos el plano frontal, que nos va a dividir el cuerpo en anterior y en posterior. Y luego tenemos un plano horizontal, que nos va a dividir el cuerpo en superior y en inferior. Acá tenemos la imagen de la articulación glenohumeral de un miembro superior derecho. Vamos a analizar cada plano en dicha articulación para mejorar la comprensión. Si partimos del plano sagital, dijimos que nos dividía el cuerpo en izquierda y derecha. En este caso, mi eje va a ir de izquierda a derecha. En términos técnicos, es un eje que va de medial a lateral, el eje medial lateral. Acá están las flechitas blancas que nos muestran dónde está el eje. Este nos va a permitir los movimientos de flexión y extensión. Como podemos observar, acá las líneas. Entonces, en un plano sagital, tenemos un eje medial lateral y nos va a permitir los movimientos de flexión y extensión. Si pasamos al plano frontal, dijimos que nos dividía el cuerpo en anterior y posterior. Por ende, su eje va a ser antero-posterior del plano frontal. Este nos va a permitir los movimientos de abducción y aducción. Acá están las flechas rojas y nos muestran los movimientos que hay. Entonces, en un plano frontal, vamos a tener un eje que va de anterior a posterior, eje antero-posterior, y nos va a permitir los movimientos de abducción y aducción. Si pasamos a un plano horizontal, que nos va a dividir el cuerpo en superior y en inferior, este nos va a dar un eje vertical. El eje vertical nos va a permitir los movimientos de rotación interna y rotación externa. Acá están las flechas. Entonces, este sería el movimiento que nos da este plano. En resumen, acá tenemos los tres planos, un plano sagital, un plano frontal y un plano horizontal. Tenemos los movimientos que nos permiten y el eje en el que se realizan los movimientos.
Plano sagital nos permite realizar movimientos de flexión y extensión, flexión dorsal y flexión plantar, anteversión y retroversión, siempre utilizando un eje medial lateral. Tenemos un plano frontal que nos va a permitir los movimientos de abducción y aducción, inclinación lateral, desviación radial y cubital, una eversión e inversión en un eje antero-posterior. Y un plano horizontal que nos va a permitir los movimientos de rotación interna y externa y la rotación axial utilizando el eje vertical. Cada articulación representa cualquiera de los 3 grados de movimiento. La articulación glenohumeral que acabamos de ver nos presentaba movimiento en los 3 planos. Existen articulaciones que solo nos van a mostrar en 2, como lo puede ser la de la muñeca, y articulaciones que solo van a presentar un plano de movimiento, como lo es la articulación del codo o la articulación de la rodilla, que solo nos van a presentar una flexión y una extensión. No es como que realicemos una abducción con la rodilla, o sea, eso no se puede, entonces solo nos permiten un plano de movimiento. Cuando analizamos los grados de movimientos y perspectivas, entendemos que cuando se realiza un movimiento, se analizan los segmentos. Pueden ser 2 o más segmentos y siempre existe un segmento que va a estar fijo y un segmento que va a estar libre. En los miembros superiores, normalmente, no siempre, digo normalmente, tiende a ser el segmento proximal el que está fijo y el segmento distal el que está libre, porque nosotros como seres humanos normalmente llevamos cosas hacia nuestro cuerpo, como una cuchara al comer o acercarnos cosas al rostro, siempre es el segmento distal el que está libre en esos casos. Pero al momento de realizar una flexión de brazo en un gimnasio, por ejemplo, al apoyar la palma de la mano en el suelo y el que realiza el movimiento, en este caso es una flexión y una extensión de codo, el segmento fijo es el distal y el segmento que está libre es el proximal. En los miembros inferiores ocurre casi siempre lo mismo. Por ejemplo, si analizamos un patrón de marcha, cuando estamos en una fase de apoyo, o sea, el pie está en el suelo, se tiende a que el segmento distal es el fijo y el segmento proximal es el libre. En cambio, si lo analizamos desde una fase de oscilación en la que el pie está libre, el segmento distal es el que está libre y el segmento fijo es el proximal. Para analizar un poco más estos términos, acá tenemos la imagen de una flexión de rodilla. Ambas son flexiones y se ve totalmente diferente. Entonces, analicemos la primera. Esta es una imagen en la que el individuo podía estar pateando algo, por ejemplo, una pelota acá, y él está pateando. Entonces, el segmento proximal es el fijo y el segmento distal es el que está libre acá. Entonces, en este caso, la fuerza viene de acá y este va a rotar, la tibia va a rotar sobre el fémur. Acá no hay nada en lo que pueda apoyarse o alguna base, por eso está libre. Si analizamos la segunda imagen, acá podemos observar cómo el segmento distal es el que está fijo en el suelo y el que se mueve es el segmento proximal. En este caso, el fémur va a rotar sobre la tibia, acá. Acá las diferencias, segmento proximal fijo, segmento distal fijo. Acá también entra en contexto lo que vienen siendo los conceptos de cadena cinemática, en este caso, cuando el segmento proximal es el fijo, así como acá, es una cadena cinemática abierta. Si el segmento distal es el fijo, hablamos de una cadena cinemática cerrada. Regresamos al contexto. Acá, fémur fijo, tibia rota sobre el fémur rota sobre la tibia. Esto nos puede ayudar, estos conceptos nos ayudan a comprender un poco más sobre cómo aplicar la resistencia sobre ciertos músculos, sobre ciertos ligamentos y crear tratamientos mucho más efectivos. Acá la referencia, espero les